Hoy le estaremos hablando una vez más desde el sur de la Florida, Louis George. Es una bendición estar con ustedes en este día. Hoy estaremos tocando el tercer punto, es mi tercera aparición a través de YouTube. Hoy estaremos hablando acerca de Juan el Bautista. Una vez que se anuncia la venida del Señor a través de Juan el Bautista, él aparece cuando había una sequía en el pueblo de Israel, 400 años sin recibir palabra, 400 años sin ver ni conocer un profeta, y de repente aparece un hombre que viene del desierto con una vestidura extraña. Y el mensaje era claro, el mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos y bautícense para el perdón de pecado. ¿De dónde salió este personaje? ¿De dónde viene Juan el Bautista? ¿Dónde está escrito su aparición por primera vez? ¿O cuáles fueron las profecías que se escribieron acerca de Juan el Bautista? Tenemos Isaías, es el primero que habla acerca de aquel que enderezaría el camino del Señor, aquel que hablaría o prepararía el camino, allanaría el camino del Mesías. Está en Isaías 43, estamos también en Isaías 40 y Isaías 53. No voy a tocar, no voy a leer, no voy a ahondar en las escrituras, porque el objetivo de estas enseñanzas es guiar al creyente a que él mismo investigue, él mismo busque, él mismo entienda por sí mismo las escrituras, guiado por el Espíritu Santo. Dice el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, del versículo 5 en adelante, que hubo en el tiempo del rey Herodes. Estamos hablando de Herodes, el mismo Herodes, el cual yo hablé en el primer estudio, Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande gobernaba, era rey de Judea, había un hombre llamado Zacarías. Su esposa se llamaba Elizabeth, de las hijas de Aarón, dice la palabra de Dios. Y eran justos, eran irreprensibles, era hombre y mujer respetados por el pueblo, vivían en la montaña de Judea. Elizabeth ya estaba pasadita de edad, así el mismo caso de Sara le había acontecido a Elizabeth, y ya la habían declarado estéril. Para una mujer judía para ese tiempo, y sigue siendo en el día de hoy igual, para una mujer judía no tener descendencia era una afrenta, era un dolor, era criticada, se le juzgaba a regañadiente por el pecado que había cometido ella o los padres. Ella no había salido embarazada, eso era lo que decía. Para ella era una afrenta, y nosotros tenemos la historia de Ana en el primer libro de Samuel, que Ana era una gran afrenta para ella porque no podía tener hijo, y sin embargo la otra esposa de su esposo sí tenía hijo, la Pinina. Ahora bien, ejerciendo Zacarías el sacerdocio, entró en el lugar santísimo para ofrecer incienso al Señor. Y estando en el lugar santísimo, se le apareció un ángel. Y este ángel le dice: Zacarías,
cuando escuchó la voz del ángel, se asustó, creyó que venía del enemigo, de Satanás, y le dijo: tu esposa tendrá un hijo, y le anuncia la bendición que vendría. Y bajo ese llamado de su esposa Elizabeth, llegó ese socorro. El socorro era que iba a tener un hijo, iba a concebir un hijo. Y le dijo que su hijo sería el que guiaría o prepararía el camino del Salvador, de aquel hombre, de aquel Mesías, de aquel guerrero que el pueblo de Israel esperaba, pero lo que ellos no sabían era que otros planes tenía Dios con el que vendría. Ahora bien, lo importante aquí es Juan, no el Señor Jesús, porque el Señor Jesús va a venir después que Juan ya desaparezca. Ahora bien, hay unas cualidades que tenía Elizabeth y Zacarías. Dicen en el versículo 6 del mismo capítulo 1 del Evangelio según Lucas, dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y luego añade: pero no tenían hijos. Ahora bien, más adelante, en ese encuentro con el ángel, Zacarías he dejado mudo porque se rió y no le creyó al ángel. No obstante, cuando él salió de allí, la gente quedó perpleja porque el sumo sacerdote sale sin poder hablar. No podía hablar, quedó mudo. Vino el periodo en el cual ellos tenían que tener encuentro, intimidad, y luego dice que Elizabeth concibió, y cuando se regó la noticia en toda la montaña, en todo el lugar donde vivían ellos, la gente se regocijaban porque la petición de Elizabeth era tener un hijo, pero ya ella estaba pasadita de edad y también no había tratamiento para esos casos de fertilización como lo hay hoy día. Y también Zacarías estaba un poquito elevado de edad y no había, tú sabes qué, ¿verdad? La pastillita azul. No obstante, ella concibe al niño y más adelante dice que dio a luz. Y cuando dio a luz, todos los vecinos y también sacerdotes, todos los que estaban alrededor, le preguntaron cuál sería el nombre de ese niño. Y ella le dijo: se llamará Juan, porque así le dijo el ángel Gabriel a Zacarías, que se llamaría el niño, se llamaría Juan. Entonces cuestionaron a Elizabeth, cuán abusivo es la gente. Entonces le preguntaron a Zacarías que si él estaba de acuerdo con el nombre que Elizabeth le había puesto al bebé. No obstante, él pidió una tablilla porque no podía hablar y escribió en esa tablilla: el niño se llamará Juan. Y cuando termina de escribir el niño se llamará Juan, ocurre un milagro. El Señor le regresa la voz y él empieza a hablar. Y desde ahí en adelante empieza la historia del hombre más grande que ha nacido de mujer, dicho por el Señor Jesús, Juan el Bautista.
Juan el Bautista creció bajo la tutela de su padre y fue enseñado y creció en las escrituras. Cuando nosotros registramos o leemos libros como lo de Josefo, que es de historia, que cuenta, o sea, habla acerca de la historia de Israel, historia que no vamos a conseguir en la Biblia, porque la Biblia dice de sí misma que todo lo que el Señor hizo y todos los hechos que acontecieron no alcanzarían para ser escrito en 66 libros. Ahora bien, tenemos lo más importante, tenemos la revelación, lo que más nos interesa. Juan creció pegado de la escritura, creció discipulado por su padre y él amaba las escrituras tanto que desde temprana edad amó separarse de la sociedad y se iba y se apartaba al desierto. Cuando ya ha cumplido la edad ya adulta, la primera que partió fue su mamá. Elizabeth murió y quien terminó con la crianza de Juan fue su padre. Y Zacarías inundó a Juan, el corazón de Juan lo inundó con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, y lo guió para ser sumo sacerdote. Pero lo que él no sabía era que Dios tenía el plan perfecto para su hijo. Juan toma la decisión y se va al desierto después de haber fallecido su padre. Y hay un periodo que no se conoce cuántos años Juan pasa en el desierto, pero en ese tiempo que pasó en el desierto, el Señor lo preparó. El Espíritu Santo lo preparó. ¿Para qué? Para cumplir la misión por la cual él vino al mundo. Tanto Juan como nosotros tenemos una misión. La misión de Juan fue preparar, allanar y aplanar el camino de la primera venida del Señor. Ahora, tengo una pregunta para ustedes en esta noche. ¿Acaso ustedes no han escuchado la historia de Juan el Bautista? ¿En qué caso ustedes es nuevo lo que estoy hablando hoy? Es más, estoy haciendo un resumen, porque en 30 minutos no puedo hablar lo que preparé de Juan el Bautista, que son casi 2 horas de estar al frente de esta cámara. No obstante, lo más importante, lo que realmente quiere el Señor de mí y de ti, es que nosotros sepamos que Juan fue un predecesor de la iglesia. Si bien el trabajo de Juan fue preparar el camino, la venida del Señor, fue anteceder a la iglesia del Señor para que seamos nosotros los que preparemos y allanemos la segunda venida del Señor. Pero, ¿cómo vamos a nosotros preparar una venida? ¿Cómo vamos a preparar y cómo vamos a allanar nosotros el camino si no tenemos una demanda clara? Juan sabía y conocía a aquel que había de venir. ¿Por qué? Porque está escrita allí en el mismo evangelio según Lucas, en el capítulo 1, que los fariseos y los saduceos enviaron a sus discípulos a interrogar a Juan para saber si él era el Elías que había de venir o el Jeremías. Juan le dijo ni uno ni otro. Sin embargo, de él se dice que vendría un Elías.
Y lo vamos a ver cuando Juan confronta al gobernador de Judea, que era Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca había tomado como esposa a la hermana de su hermano Felipe. Herodes el Grande tuvo dos Felipe, un Felipe que era gobernador en una provincia de Judea y otro que se llamaba Felipe, el cual fue desechado tanto por Herodes como por su mamá. Pero este Felipe fue un hombre de negocios privados y habitó en Roma. Y estando y viviendo allá en Roma, este Herodes el tetrarca le ofrece el reinado, le ofrece a la esposa de su hermano, a su cuñada, que se case con él porque él la haría reina. Y aconteció que esta mujer herodiana tenía una hija. Felipe quedó en Italia y su mujer se vino a Judea con su hermano como mujer, como esposa. Pero Juan el Bautista sabía lo que había pasado y lleno del Espíritu Santo confrontó a este hombre y le dijo: eres un pecador, eres un adúltero. La mujer que tú tienes era la esposa de tu hermano. Y lo dijo en público. Tal vez, como no había YouTube, como no había Facebook, como no había media en ese tiempo, muchos no sabían la verdad. Pero allí Juan el Bautista se transforma en el heraldo que es. Un heraldo es aquel que anuncia. Él fue el primer periodista, investigador que existió en la historia del Nuevo Testamento y denunció el pecado. Yo he visto, he escuchado con mis propios oídos, no que me han dicho desde chismes, sino a predicadores que han hablado, y hasta yo lo hablé también, de que Juan cometió errores. Juan no cometió errores. Al contrario, Juan fue un hombre que tuvo los pantalones bien puestos de enfrentar a los corruptos y decirle que eran corruptos. La palabra de Dios dice que si que aquel que corre con junto con el que tiene el botín también es acusado como ladrón. O sea, que si conozco y sé de un político corrupto, no me puedo reunir con él, no puedo apoyarlo. Tengo que denunciarlo. Tengo que decir: este es corrupto. Ah, no, te está metiendo con política. ¿Y qué quiere? Los políticos no son los que nos van a reventar nosotros, pues. No son los que nos gobernamos. Dice que Dios escogió a las autoridades. Sí, pero nosotros ¿qué? Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a Juan? Juan hizo lo correcto. Además, cuando Juan fue puesto en prisión porque se enfrentó con el poder político, lo enviaron un año a prisión. Y estando en la prisión, Herodiana preparó una fiesta de cumpleaños a Herodes, el tetrarca, y preparó una danza. Y allí puso a danzar a su hija, Salomé. Y la hija bailó, danzó en forma tan maravillosa, pero ahí la palabra danza que se usa como una palabra de erótico.
aquel fue un baile erótico. Y entonces, en su afán, en su prepotencia, Herodes tetrarca, para lucirse con sus amigos e invitados, llega y le hace un ofrecimiento del cual se debe estar arrepintiendo ahorita en la pala del infierno aún. ¿Por qué? Porque abrió la bocota y le dice, pídeme lo que quiera, aún la mitad de mi reino te lo daré. La muchachita pensó y la mamá llega y le dice, la cabeza de Juan, esa es la que quiero. Entonces le dice, agarra ella un plato de oro y le dice, tráigame la cabeza de Juan el Bautista aquí. Ese hombre quiso morirse, pero no podía decirle a ella que le pidiera otra cosa porque él le ofreció y fue un ofrecimiento frente a sus invitados. ¿Cómo iba a quedar él frente a sus invitados si rompía su promesa? Entonces le dijo a los verdugos, a uno de sus verdugos, vaya y tráigame la cabeza de Juanito. Y ahí trajo la cabeza de Juan. Cuando los discípulos de Juan supieron que Juan había muerto, corrieron y le dijeron al Señor Jesús lo que había acontecido. Pero hay algo que nosotros tenemos que rescatar de la muerte de Juan. Era necesario que así aconteciese. ¿Por qué? Para que el Señor Jesús pudiese tomar el lugar completo de Juan en lo que era la geografía de Jerusalén, Judea, Samaria y todos los lugares por donde anduvo el Señor Jesús predicando. Porque cuando Juan estaba vivo, se le dijo a Juan que aquel que había sido bautizado por ti en el Jordán está captando más gente que tú y sus discípulos están bautizando. Juan se despidió feliz porque había cumplido su misión. Cuando supo que cumplió su misión, cuando él había enviado también a otros discípulos a preguntarle al Señor que si era él el que estaban esperando, que si era él, en otra palabra, el Mesías. Pero no dijo que era el Mesías, sino que si era él el que estaban esperando. Y le dijo, la respuesta del Señor Jesús fue contundente. Los ciegos ven, los muertos son resucitados, los mudos hablan. Con eso vino la noticia y Juan tuvo paz. Ahora bien, hermano, no se pueden tener dos dioses. O le sirve a uno o le sirve a otro. Pero para nosotros poder cumplir la misión de Juan el Bautista en la tierra, es imprescindible que tú cumplas y yo cumpla con lo que dice la palabra, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia que camine en integridad. ¿Cómo puede un creyente, cómo puede tú o yo llamarle la atención a alguien que está en pecado si tu conducta ha sido funesta? Así ha actuado erróneamente. Hay muchos, como yo, tengo que juzgarme a mí mismo, que he trabajado en lugares y no saben que soy creyente. Y no saben que soy un seguidor de Cristo, que soy discípulo.
¿Y cómo otros van a creer en Cristo si yo no le modelo? ¿Cómo la iglesia va a preparar el camino de la segunda venida de Cristo? Ese es nuestro reto. Esa es nuestra responsabilidad y es nuestro llamado. Ese es nuestro objetivo a cumplir. Hoy se habla de tener propósito, propósito para acá, propósito para allá, propósito por aquí, propósito por allá. ¿Y cuál es el propósito de tu rey, de tu Señor? ¿Cuál es el propósito de tu Señor? ¿Para qué vives? Iglesia, no hay otro propósito en la tierra sino preparar el camino, allanar el camino del Señor cuando venga por segunda vez. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene a buscar una iglesia que camine en integridad. Somos pecadores, sí, pero también tenemos el Espíritu Santo. También hemos sido edificados por el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesús de los muertos. Ese mismo Espíritu mora en nosotros. El Espíritu Santo no está sobre nosotros, no. Eso fue nada más para Jesús. Y antes de que el Señor Jesús viniera, para el Señor Jesús se cumplió ya lo dicho por el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. Pero yo no puedo llegar y decir, está sobre mí. No, está en mí. Porque el nuevo creyente o el que no conoce dice, pero dijo el hermano George. ¿Cuál es el hermano George? El negro que predica en YouTube, que el Espíritu Santo estaba sobre él. No, hombre, no. Yo fui sellado por el Espíritu Santo. Hay un clamor por la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. La próxima semana estaré hablando acerca de la integridad de un creyente y cómo nos intimida nuestra raíz. Nuestra raíz, que son los judíos, nos intimida diciendo que Jesús no existió. Y nosotros no caemos en la verborrea. No, Jesús existió y Jesús vive. Y la prueba más grande que Jesús vive es este que está aquí. Jesús lo sacó de la pudredumbre del pecado, donde ninguno podía meter la mano. Él la metió. Y hoy el que está aquí dice, yo soy de Cristo y Cristo es real. Vamos a estar compartiendo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que habla acerca de la venida del Señor Jesús. Y estaremos hablando del Señor Jesús cuando anduvo en este mundo. Es necesario que tú y yo conozcamos a Jesús para poder presentar defensa del Evangelio. Gracias por compartir con nosotros en esta noche. Cuando hablo de nosotros, hablo del equipo que me acompaña, mi esposa, mi hijo y el ruso Iván. Gracias y Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora.